Bien. ¿Qué pasa si la región no es rectangular? ¿Ya? Este es el caso que nos interesa. ¿Ya? ¿Qué pasa si la región no es rectangular? Entonces, lo que se hace, se deja un límite que sea constante, ¿sí? O X o Y, y el otro límite con la otra variable que sea variable. ¿Sí? Entonces, con el límite constante y la otra la voy moviendo. ¿Sí? Voy moviendo la figura. ¿Ya? Por ejemplo, acá el límite que es constante es de X. El X se mueve entre A y B, ¿no es cierto? Y el Y se movería entre la curva roja y la curva A. Entonces, G1 de X y G2 de X. ¿Perfecto? En cambio, en el segundo dibujito, ¿qué sucede? ¿Quién es constante acá? El Y. Y el Y se mueve entre C y D. Y el X entre H1 de muy bien, de I, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es de la otra variable. Y entre esta H2 de D. ¿Ya? Definido de esa forma, acuérdense que este es el suelo. Esto lo proyecto para arriba, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y me da la idea del volumen. ¿Ya? Entonces, si yo quiero definir la integral doble, ¿sí? Sobre la región F, R, ¿sí? O D. La integral doble sobre D de F de X por DA. ¿Por qué le vamos a poner DA? ¿Sí? Porque le vamos a poner de X a DY. ¿Sí? O así, le podemos poner también así. X. ¿Ya? Pero realmente vamos a ver la notación de A. ¿Sí? ¿Por qué de A? ¿Ya? Para decir que da lo mismo el orden que le pongamos. ¿Ya? ¿Y por qué A? De área. Porque esto no sirve para calcular. Cuando sea el integral triple, va a ser de B, de volumen. ¿Ya? Va a ser la notación. ¿Sí? Entonces cuando sea triple va a ser XZ o Z y X, todas las combinaciones que quieras. ¿Sí? Porque uno da lo mismo. Entonces en este caso, ¿cómo se calcula? Bueno, siempre el primer límite tiene que ser de constante. ¿Ya? Entonces va a ser desde A hasta B, después del límite variable, que sería G1 de X hasta G2 de X, de mi función f de x con respecto a de y y de x, ¿cierto? Porque estos límites, los g son de quién? De y, y los de afuera son de ¿ya? Entonces acá también habría que hacer lo mismo. Por ejemplo, nuevamente quiero integrar sobre d de f de x. Entonces acá yo voy a decir que la integral entre h1 y h2, ¿cierto? ¿Sí? H1 y H2. No, siempre con las constantes primero. Entre C y D, ¿ya? De la integral de H1 de I hasta H2 de I de mi función con respecto a de X a D. ¿Ya? Entonces, si usted plantea la integral entre G1 y G2, vamos a verlo así, y después de A a B, de f de x por dx y dy, eso está mal. ¿Sí? No se pueden dejar los límites variables afuera. ¿Profe, y en la otra está bien? Sí, porque los límites acá están constantes y después las variables.
¿Sí o no? Siempre límite constante. Veanlo de la siguiente forma, mire, si yo resuelvo esto con respecto a x, elimino la variable x. Pero acá, y después cuando integre esto con respecto a y, estoy diciendo que la g y la g1 dependen de x. Entonces me queda un resultado en función de x. ¿Sí o no? No tiene sentido. ¿Ya? Por eso tiene que... Entonces, note lo siguiente. Que quise acá yo di vuelta a los límites de integración. ¿Sí? La función puede ser continua. Entonces no vale el teorema Fubini, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, porque en el caso que el límite sea no rectangular, el teorema Fubini no es así. ¿Sí? Vamos a ver ahí cómo explicar bien el teorema Fubini. ¿Ya? Que no es llegar y cambiar los límites como yo quiera. ¿Ya? Tiene que cambiar ahí también la estructura y todo eso. ¿Ya? Profe, ese color no se nota tanto. ¿No? ¿No le otro color, no? Sí. Ya. Entonces, miremos por un ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar ese ejemplo y planteando las dos regiones. Dejando primero el x constante y el y variable. Fíjense, el dominio acá no es rectangular, esto no es un rectángulo. ¿Sí? ¿Sí? Antes era acá un rectángulo, ¿se acuerdan? Acá no es rectángulo. ¿Ya? Entonces primero vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Vamos a duplicarlo. Entonces, el primer ejemplo va a ser dejando el x constante, ¿ya? Y el y variable. ¿Ya? ¿Qué es lo primero si quiero encontrar el x constante? ¿De dónde hasta dónde se mueve el x? ¿El x constante? Sí. De la intersección ¿De qué? de la intersección De la intersección. ¿Sí? Hasta, bueno, ahí se puede ver que está todo, ¿no es cierto? Pero también sería hasta la intersección de acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Los puntos de la intersección. Entonces, lo primero, hacer la intersección del curvo. Eso siempre lo tenéis que hacer. Lo primero es la intersección de las curvas. ¿Qué curva voy a...? ¿La azul o la roja? ¿Ya? ¿Cuál es la roja? De ahí. Es y igual a menos x cuadrado más 4. Ah, no, perdón. No, Está al revés. Esa es la azul. Sí, ese es el azul. Y igual a x cuadrado menos 2x. ¿Se me ocurrió? Y dijimos igual. El fallado de origen, ¿cierto? Entonces decíamos que era igual a X cuadrado menos 2x. menos 2x. ¿Sí? Y la azul Menos X cuadrado va a ser y igual a menos x cuadrado más 4. Por ejemplo, si esto fuera una pregunta de la prueba, viene la gráfica, no miren los numeritos, sí.
O quizás viene algún numerito, pero no para que saque el ojo de la intersección, digamos. ¿Ya? Para sacar la intersección. Y va a venir, va a decir esta, y va a decir cuál es la curva, y esta cuál es la curva. ¿Ya? Para que uno identifique. ¿Ya? Si no me recuerdo cómo hacer una parábola, una recta, una cosa así, va a estar raro. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ya. Entonces interceptemos esas dos curvas. Igual a ¿no? X cuadrado menos 2x con y igual a menos x cuadrado más 4. Pero menos x cuadrado. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Igualando. ¿Qué igualamos? X cuadrado menos 2x. Restamos uno. X cuadrado, sí, ahí puede ser. El método de usted igual a Igual a Menos x. x cuadrado más 4. más 4. Ya. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Cuadrática. Las cuadráticas, las cúbicas, las sextas, ¿sí? Todas las de grado superior a 1, ¿cómo se resuelve? Factorizar. ¿Sí? Pero antes de factorizar, ¿qué lo tiene que hacer? Igual Igual a Igual a 0. cero. ¿Sí? Acuérdense eso. ¿Sí? Porque si son lineales, dejamos la x a un lado y los números a un lado, ¿no es cierto? Pero cuando no son lineales, igual a siempre a 0. ¿Sí? Entonces, mandamos todos para allá, entonces me queda 2x cuadrado menos 2x menos 4 igual a 0. De hecho, podría dividir por 2, ¿no? Y me quedaría x cuadrado menos 1 menos 2, perdón, menos x menos 2 igual a 0. Y ahí podría usar la fórmula de la cuadrática o factorizar. 2 menos 1. ¿Cuánto? 2 menos 1. X menos 2 Más 2. más 2. ¿Sí? Sí. X menos 2. Y x menos 1. Menos 2 más 1. Menos 2 más 1. Ahí sí, ¿no es cierto? Menos 2 más 1. ¿Por qué? Al multiplicarlo me da menos 2 y al sumarlo me da menos 1. ¿Ya? Si esto vale 0, ¿qué me queda? X igual a 2. X igual a 2. ¿Y si esto vale 0? X igual a 1. Ahí está la intersección para x. ¿Sí? Ahí está la intersección para x. Entonces, este punto que incluso no lo voy a ver casi al ojo era menos 1 y aquí estaba 2, ¿cierto? Que lo teníamos. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Ok? Ya. Intersección de curva. Resolución de ecuación. No sistema de ecuaciones, sino de ecuación. Ya. Y ahora voy a definir mi región. Región RD, no sé cómo que será. Entonces, como no es un rectángulo, si fuera un rectángulo, las dos son constantes. ¿Sí? De hecho, no tenemos que hacer intersecciones. Que llegar y mirar la gráfica. Pero como no es un rectángulo, nada que. Entonces, dijimos que podemos escribirlo de dos formas, pero primero vamos a hacer el x constante. Si el x constante, ¿de dónde hasta dónde se mueve? El menos El 1. menos uno. Del menos 1 hasta el 2. 2. ¿Y el i? ¿De dónde hasta dónde se mueve? Esa es la función. ¿Cuál sería la G1 y G2? Desde G2? el menos x cuadrado Desde lo que x cuadrado más 4 hasta x cuadrado menos ¿Del menos x cuadrado más 4? Hasta. 2. No, Fíjense, el i, esto. De menos 1. entonces x cuadrado menos 2x. Así es la función. El i se mueve así, ¿no es cierto? Así, así, así. ¿Desde la función a la otra función? ¿En qué función? Desde la x cuadrado. Desde la x cuadrado. De la roja Hacia Hacia el la azul. cuadrado menos 2 a la azul. al azul, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ah. ¿Y cuál es la roja? X X cuadrado menos menos 2x. 2x. X cuadrado
Menos 2. menos 2x hasta la sur, que sería Menos x cuadrado más 4. ¿Sí? Ya. Y ahora calculo mi integral. Entonces yo tengo que calcular la integral doble sobre d de 2x menos 3. Fíjense, fácil integrar eso con respecto a. ¿Y cómo la planteo entonces? La integral de dónde está dónde, De menos 1 a 2. ¿no es cierto? No puedo hacerlo al revés, ¿no es cierto? Siempre es constante, menos 1 a 2. Después la integral de X cuadrado menos 2x. hasta menos x cuadrado más 4 de mi función, que está acá, ¿no es cierto? 2x menos 3 por De y. de y y después de y. Esa es la parte más difícil. Pero hay una integral. Ya. ¿Qué pasa cuando integro con respecto a y? La primera integral es esta que tengo que hacer esta etapa. ¿Sí? Con respecto a y. ¿Cuánto vale la integral con respecto a y de eso? Menos 3. ¿Todo esto tiene algo con y? No. Es una constante. ¿Y qué pasa con las constantes? Sale fuera. Va afuera. ¿Sí? Entonces me queda la integral entre menos 1 y 2 de 2x menos 3 por la integral de menos x cuadrado más 4 por x cuadrado menos 2x de 1 por dy y por dy, ¿cierto? ¿Y esa integral cuánto vale? La integral de 1 y no x, no es lo que estoy tirando con respecto a y, ¿cierto? Va a ser y evaluado entre eso menos eso, ¿cierto? Que al final es cuando siempre uno sepa lo que es la medida, entonces uno dice el límite superior menos el límite inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces eso me queda igual a la integral entre menos 1 y 2 de 2x menos 3 por, bueno, y si a esto le resto eso, me queda menos x cuadrado menos 2x cuadrado, eso menos eso, al restarlo me queda más 2x, ¿no es cierto? Y más 4. Y eso por y el resto lo dejamos tarea para la casa, porque ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar, ¿no es cierto? El 2x por cada uno, el 3 por cada uno, y integrar 1 a 1, ¿cierto? Va a quedar una integral de un x al cubo, que sabemos que es x a la cuarta partido por 4, ¿no es cierto? De un x al cubo, de que es x, perdón, de un x cuadrado, que es x al cubo partido por 3, ¿no es cierto? Y después reemplazo. Entonces, si ven, las integrales que resuelvo después no son complicadas. ¿Sí? ¿No podríamos terminar aquí? Sí, también. ¿Cómo es el único que vamos a hacer en clase? ¿Ah? ¿Cómo va a ser el único Lo único que... que vamos a hacer en clase? ¿Qué ejercicio es este? No, tengo 3, te vamos a hacer. Ahí la llevo. Ya. ¿Qué pasa si quiero definir ahora el dominio al revés? Dejando el y constante y el x variable. ¿Sí? Pues también lo puedo definir al revés. El y, ¿de dónde hasta dónde se mueve? De la función a la otra función.
No, pero ahora el I es constante. Del máximo de la función. El I del menos 1. Del menos 1 al 4. Del menos 1 al 4, seguro que es 4. ¿Ya te seguro que es menos 1? Podríamos sacar el máximo. Habría que sacarlo, ¿no? ¿Cómo lo saco? Fíjense, en la misma intersección, solamente hay que reemplazar ahora. ¿Qué pasa si L equivale 2? ¿Sí? Y reemplazo en cualquiera de las dos funciones. ¿Qué pasa si L equivale 2? 10, 0. Se hace 0, libre 0. 0. La primera cosa. ¿Ya? ¿Y qué pasa si L equivale a menos 1? ¿Ah? ¿Cuánto hay? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Cuando el X vale 2, el Y vale 0. ¿Sí? Y cuando el Y, perdón, el X vale menos 1, perdón. ¿Qué vale menos 1? No, son dos. Menos 1. Sí, pues. Menos 1 al cuadrado es 1. Con el menos me queda menos 1. Más 4 sería 3. 3. Creo todo. 3. Entonces acá vale 3. ¿Sí? Ya. Eso es de la intersección. Pero en realidad, ¿cuánto vale el valor mínimo que voy a tomar ahí? No, ¿Sí? ¿Cuánto sería? Diciendo como menos 1. Menos 1. ¿Acá? Pero hay que sacarlo. hay que sacar. ¿Y acá? ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo lo puedo sacar? Agregando, ¿Ah? sacando un máximo, un mínimo. Ya, perfecto. Puedo sacar un máximo y un mínimo, ¿cierto? Porque justamente acá el valor mínimo, porque es una parábola. Sí. ¿Sí? Y de la otra función el máximo. Y el otro funciona el máximo. ¿Sí? O puedo sacar el vértice y el vértice, porque son parábolas. ¿Sí? Las dos formas, ¿ya? Más fácil derivarlo. Si yo derivo el primero con respecto a x, ¿cuánto me da? Son 2x menos 2. ¿Y eso cuándo se hace 0? Son 2x menos Cuando el x vale 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando el x vale 1, vale 0. Si el x vale 1, ¿cierto? Si reemplazo x igual a 1 acá, me queda 1 menos 2 sería menos 1. Ahí. Entonces, cuando el x vale 1, vale menos 1. ¿Sí? Veamos ahora este. Derivemos esto. La derivada de esto, ¿cuánto es? menos 2x. ¿Cuándo vale 0 menos 2x? Cuando el x vale 0. Y si el x vale 0, ¿cuánto vale el y? 4. Entonces justamente el ojo está bien entre menos 1 y 4. Entonces el y se mueve entre menos 1 y 4. Y ahora la pregunta, ¿y el x? Ahora el x es variable. Entonces el x se mueve así, 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 así. ¿De dónde está donde se mueve? El x se mueve. Desde la roja hasta la azul. De la roja De la roja. hasta el azul. Y acá no, de azul a azul. Ah, y acá, de rojo a rojo. No. Habría que explicar la función de x. ¿Ah? Sí, pues sería un fondo. Pero que estamos viendo con los colores. Me dijeron de la roja al azul. ¿Se puede mover de la roja al azul o no? ¿De la intersección? ¿Qué intersección? Pero si ese va a ser variable, no hay que fijarlo en función de x. No, en función de y. O sea, de Sí, y. pero eso no importa, eso no le importa ahora, sino cómo la defino. Porque en arte fue así, pues. Nosotros miramos y dijimos, se mueve de la roja al azul. Y la miramos por aquel lado, ¿no es cierto? Y de la roja al azul. Y ahora, ¿podemos decir de la roja al azul? ¿Ah? No, porque no, pues, si no es un rectángulo, si esto fuera un rectángulo sería de menos 1 a 2. Y sería de menos 1 a 2.
Pero hay partes que se mueven de la roja al azul. Sí. Y hay partes de la azul al azul y otra parte de la roja a la roja. Entonces ahí vamos a tener 3 regiones. Entonces, por ejemplo, del azul al azul. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el azul? El azul es X cuadrado menos. y igual a menos x cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces estamos despejando x ahora. ¿Sí? Si yo despejo x ahí, me va a quedar que x cuadrado es igual a menos y más 4, ¿no es cierto? Aplico raíz cuadrada, ¿cierto? Al aplicar raíz cuadrada me va a quedar que x es igual a más menos, ¿no es cierto? La raíz de menos y más 4. ¿Sí o no? Sí. Acá está con menos y acá está con más. ¿No es cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, si me fijo ahí arriba, va a ir desde menos la raíz de menos i más 4 hasta la raíz de menos i más 4. Va de azul en azul. Ah, pero ahí no es para todos los i. ¿Para qué valores de i? 4. Que va del 4 hasta el 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces el i ¿qué pasa si ahora el i va del 1 hasta el 0? El i va del 1 hasta el 0. El x va de la roja al azul. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería la roja? Acá la roja, que sería i igual a x cuadrado menos 2x. ¿Qué tengo que despejar? X. ¿Sí? Ah, esto lo mismo decir que x cuadrado menos 2x menos i igual 0, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer ahí? Completar cuadrado, puedo usar la fórmula cuadrática, x es igual a menos b, que sería 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que son 4, ¿sí? 4, menos 4 por a y por c, que sería más 4i. Y todo eso partido por 2a, que sería 2. Entonces, la parte de acá es con menos y la parte de acá es con más. ¿Cierto? Entonces iría de la parte roja, que sería 2 menos la raíz de eso, hasta la parte azul, que sería la raíz de u de menos 4 más i. Y ahí tenemos la segunda región. Y me quedaría la tercera región, que es de rojo a rojo. ¿No es cierto? ¿Qué sucedió ahí? Voy a definir la misma región, pero la estoy definiendo ahí en 3 partes. No, es una, todavía ni siquiera pensaba en integrar. ¿Sí? Porque tengo esa región que va de azul a azul. Tengo esta región que va de rojo a rojo, pero de rojo a azul. Profesor, ¿y por qué dijo que era de 1 a 0? Porque antes sacamos justo la intersección, ¿se acuerdan? Acá era 3 y acá era 0. Porque estoy mirando el i. Y tengo una última región, que es esa que está ahí, que va de rojo en rojo. Entonces esa integral va a ser la integral de la parte verde, la parte azul y la parte roja. 3 integrales tengo que resolver. Una consulta. En la segunda, en la región que va del rojo al azul, no puede ser el rojo positivo y el azul positivo, lo que nos da el rojo positivo y azul positivo. No, porque justamente esta es la parte como negativa y esta es la parte positiva. El rojo. Pero estamos evaluando que va desde la línea roja a la línea azul. Exactamente. ¿Sí? Este es el rojo negativo hasta el azul positivo. Ah, o sea, toma valores, el despeje toma valores de la línea roja y de la línea azul. Exactamente. Ah, vale. Pero para una
Porque acá tengo dos rojas y dos azules. ¿Sí? Obviamente, ahí se complica. ¿Y qué es lo importante acá? Fíjense, ¿cuál integral es más fácil? La anterior. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante definir bien el límite de integración. Porque si yo lo defino mal, ¿sí? O digo, ya, siempre voy a dejar el x constante. ¿Sí? Voy a dejar siempre el x constante. ¿Sí? Si dejo siempre el x constante, mejor eso. ¿Sí? Si dejo siempre el x constante, a veces no me va a convenir. ¿Ya? Debo aprender los dos métodos. Miremos esta. ¿Ya? Esto claramente es igual a x. Perfecto, ¿no es cierto? Y la azul va a ser igual a y igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Ya. Supongamos que hacemos la intersección, porque sabemos saber la intersección, ¿sí? Y se puede sacarle que la intersección acá es 1. ¿Ya? En este ejemplo lo vamos a olvidar de la intersección. ¿Ya? Pero si hago la intersección, ¿qué hago? Voy a reemplazar, por ejemplo, como el y igual a x acá vale x, ¿no es cierto? Resuelvo el cuadrado binomio, resuelvo la cuadrática y saco que el x vale 1. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces ya hicimos la intersección de las curvas, ¿ya? Ya sabemos que esta vale 0 y esto vale 2. ¿Ya? Y queremos calcular la integral doble de una función. Fíjense que la función no me dice, da lo mismo la función. ¿Sí? La función puede ser cualquiera. ¿Ya? Entonces, definamos primero los límites dejando x constante. El x, ¿de dónde hasta dónde se mueve si es constante? De la recta a la... No, es constante el x. De 0 a 2. ¿Ya? De 0 a 2. Y el i es variable. ¿Sí? El i es variable, ¿cierto? ¿Sí? ¿De dónde se mueve el i? ¿De dónde? Del 0 a 1. Del 0, ¿no es cierto? Igual 0 esto. Del 0 hasta 1. No. Si fuera de 0 a 1, esto sería un rectángulo. Si son todos los límites constantes de un rectángulo, no puede ser un rectángulo. Sería la intersección. Es un número la intersección de una curva. La deriva. A ver, pues vamos atrás. Acá, cuando dejamos el x constante, ¿el i de dónde hasta dónde se movía? En relación a las curvas. De la curva, de la roja A la azul. a la azul. Entonces ahí de la recta a la... Acá, de la... Supongamos que esta es la roja. ¿Sí? Esta es la roja. Voy a pintarla ahí roja. Eso es rojo. ¿Ya? Que es i igual a 0, ¿no? Eso es igual a 0. De 0 a x igual a x. ¿De y 0 a hasta? y igual ¿De 0 se hasta? mueve hasta y igual a x y a y igual O sea, a x menos de 0 hasta i igual a Ahí, x. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Puede ser también una... Parte de 0 y llega hasta x, ¿no es cierto? Pero también llega la... ¿Sí? Parte de 0 y llega hasta x. no. ¿No? Entonces, ¿de cuándo parte de 0 llega a x? Entonces sería entre la Del recta y la curva. 0 al 1. Entre 0 Del 0 al 1, perfectamente. El x no llega hasta el 0,2. Si el x se mueve entre 0 y 1, o sea, me fijo ahí nomás. Si el x se mueve entre 0 y el 1, el y se mueve desde 0 hasta la recta. Hasta igual a esto. ¿Sí o no? Y si me fijo entre el 1 y 2, x entre 1 y 2, el y de dónde hasta dónde se mueve? El 0 a la... 0 hasta la curva azul, que sería x menos al cuadrado. ¿Cuántas regiones tengo? 2. ¿Sí?
dos regiones. Por tanto, cuando quiera calcular la integral sobre D, que es toda esa región, de la función f de xy por dx, por dA, es igual a la integral, ¿usted me dice? De 0 a 1, de la integral de 0 a x, de mi función f de xy por D. De X a Y. No, ¿Esto solo viene de X? de I, de X. De y a de x, Más. más integral De 1 a 2. de 1 a 2 De 0 a x menos 2 cuadrado. De 0 hasta x menos 2 cuadrado. de la función De ella de x. de y a de x. ¿Sí? Y acá la función da lo mismo. ¿Sí? Igual que antes, ¿no es cierto? Da lo mismo la función. ¿Sí? ¿Cuál es lo importante? Es definir bien el dominio integral. ¿Se puede definir de otra forma el dominio de integración o no? Sí. ¿Cómo lo hago? Dejando el i constante. Hagámoslo al revés. ¿Sí? Lo mismo la siguiente. Cosa si dejamos ahora. El i constante. ¿Ya? Nuevamente, si hacemos la intersección, o de hecho, como x es igual a y, ahí vale 1, ¿cierto? Ya. ¿Cómo sería si dejamos ahora el i constante? Va de 0 a 1. El i va de 0 hasta 1. ¿Sí? El i va de 0. ¿Y el x? No puede ir de 0 a 2 porque si no sería un rectángulo. Si todos los límites son números, es un rectángulo. Y eso no es un rectángulo, es un triángulo. O parecido a algún triángulo, ¿cierto? De ella a la. Va de I a X menos 1 cuadrado. Ya, va de la recta ¿Qué es X? A la curva. a esta curva, ¿cierto? ¿Sí? Ya. O sea, va desde ¿de x? De y. De y, pues si estoy igual con x, ¿cierto? Hasta la otra curva. ¿Cuál es la otra curva? X menos 1 cuadrado. No, es que de Ah, no. No, ojalá en función de x. Entonces yo tengo y igual a x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Despejar x, ya. ¿Cómo despejo x? Aplico raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Sí? Si aplico raíz cuadrada, me da más menos la raíz de y igual a x menos 2, ¿no es cierto? Por tanto, ¿el x cuánto vale? 2 más menos de x, ¿no es cierto? Ahora, esta que está acá, ¿en la parte 2 más raíz de y o en la parte 2 menos raíz de y? ¿Cuál será? ¿Ah? Fíjense, ¿esto qué es lo que es? Una parábola, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica es así. Positiva. Esta es la negativa No, es la negativa. y esta es la positiva, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, va de la recta hasta la parábola, pero la parte negativa. ¿Sí? ¿Y la parte negativa cuánto nos dio a nosotros? 2 menos. Más o menos ¿Cuántas regiones definimos ahí? Una sola. Por tanto, fíjense, vamos a calcular la misma integral anterior. La integral sobre D de f de xy por dA, ¿cómo lo voy a escribir? integral de 0 a 1. 0 a 1, la integral entre Y 2 menos raíz de I. de x y de y. La... oh,
No. La misma región. Dos regiones. Tenemos que definir la integral. Y acá con una sola. ¿Cuál nos conviene? Esta. ¿Sí? No, entonces en este ejemplo nos conviene dejar el x constante. Lo que nos conviene es dejar el y igual constante. Profesor, y al ojo, como al ojo mirando la gráfica, ¿se puede definir cuál dejar constante? Por eso lo va a hacer la práctica. Obvio, porque yo que miren, véanlo así, miren. Hagan lo que dice Johnny antes. ¿Qué dice Johnny antes? Yo digo ya, voy a dejar el x constante. Entonces el y es el variable. ¿Sí? Ya. Si el x es constante, esto se mueve así, 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 así y así, ¿no es cierto? Como el x constante, voy a ir de la roja a la negra, de la roja a la negra, de la roja a la negra, de la roja al azul. Ahí hay dos regiones. Hay dos regiones. ¿Sí? Dejando el x constante. Profesor, si Se dejo, un segundito. ¿Qué pasa si dejo ahora el y constante? El que se mueve el x. ¿Sí? El x se mueve de ahí hasta acá, de ahí hasta acá, de ahí hasta acá. El x siempre se mueve de la negra al azul. ¿Cuántos límites hay? O sea, ¿cuántas regiones hay? Una sola región. ¿Se entiende? Por eso hago esos dibujitos. ¿Sí? Entonces así se puede dar cuenta cuál le conviene más y cuál le conviene menos. ¿Ya? Y lo otro importante es que cuando yo despeje, por ejemplo, que también vi que hay en el error, es que esto, justamente, si está acá con x, es porque tengo que despejar el x. Entonces esto tiene que ver en función de y. ¿Sí? ¿Ya? O sea que hay que dejarlo en función a la constante. A la constante. Exactamente. Profesor, si estoy